Bueno, hermanos, de verdad le doy gracias a Dios de nuevo y estoy aquí para compartir un bellísimo regalo que recibí de Papá Dios ya hace... Esto sucedió el 5 de mayo de 1995 en la Universidad Nacional en Bogotá. Nos encontrábamos haciendo una especialización con mi sobrino, un chico de 23 años. Teníamos que recoger unos libros en la Facultad de Odontología y ese día era el 5 de mayo, viernes. Empezó a llover muy fuerte, solo había un paraguas muy pequeño y ese día también iba mi esposo. Sin darnos cuenta, por detrás de la Biblioteca General, nos acercamos a un caminito de árboles y allí nos cayó un rayo. Quedamos sin vida, mi sobrino y yo. Mi esposo, gracias a Dios, no se quemó con el rayo ni quedó inconsciente, pero gracias a Dios la electricidad no lo alcanzó. Mi sobrino, el rayo entra en el corazón y le sale en el pie derecho, quedó carbonizadito por dentro, pero por fuera su cuerpo quedó intacto, solo 2 quemaduras. En el corazón, la imagen del niño Jesús, tenía una cadena con la imagen del niño Jesús, y en el pie derecho donde sale el rayo. A mí, en cambio, el rayo me quema espantosísimamente. El rayo entra en esta parte del brazo, carboniza el brazo. Esto es misericordia de Dios, porque solo mirándome me ven una sola cicatriz para semejante gravedad que es esta donde entró el rayo. De lo contrario, los dedos, todo se me carbonizó. Yo tenía unos anillos con diamantes, son excelentes conductores eléctricos. Me estallaron las uñas y me quitaron toda la carne de mis dedos. El rayo quita los senos, me los quita casi por completos. Tenía una varilla metálica, el brasier, y eso generó una profunda quemadura en mis senos, casi el seno izquierdo casi desaparece. Se fue toda la carne de mi estómago, el vientre, el rayo salió por el pie derecho y mis piernas quedaron como un carbón. En mi interior, el rayo quema los pulmones y tuve un fuertísimo edema pulmonar, un derrame pleural impresionante. Quema, también maltrata horriblemente los riñones, mi gasto urinario llegó prácticamente a 0, los riñones simplemente no siguieron filtrando. Quemaron los ovarios, mis ovarios quedaron, las palabras textuales de los médicos, como uvas pasas, nunca más vuelves a tener hijos. Quemó gravemente mi hígado, se necrosó casi todo mi hígado y mi corazón quedó en un paro cardíaco. Los médicos que han entrevistado dicen, entraron sin signos vitales. ¿Qué es estar sin signos vitales? Y ellos, a nosotros no nos pudieron recoger ahí mismo porque el agua quedó con electricidad y cuando ya dejamos de pasar corriente nos llevaron, los médicos inician la reanimación y en la resucitación mi sobrino no respondió. A mí me reanimaron, después me llevaron, así hablando rápidamente de lo físico, me llevaron al Seguro Social. En el Seguro Social soy intervenida quirúrgicamente para raspar todas mis quemaduras. Cuando estoy en la cirugía tengo un nuevo problema cardiovascular. Ellos vuelven a tener la reanimación y le dicen a mi familia que realmente no vale la pena que me conecten a una unidad de cuidados intensivos porque entré en una gravedad profunda, que es mejor que me dejen tranquila porque yo estoy muy quemada. Y en ese momento mi familia consiguen asistir en Bogotá una unidad de cuidados intensivos donde estoy yo literalmente agonizando 3 días en coma. ¿Saben qué es lo lindo? Yo defendía la eutanasia, yo defendía el derecho a morir dignamente y que a uno no lo debían conectar. ¿Qué tal donde a mí me hubieran hecho el favorcito de respetar mi voluntad? ¿Dónde estaría ahorita? Después de esos 3 días, nuestro Señor me devuelve y cuando Él me devuelve de inmediato empiezan a funcionar los riñones, los pulmones,
pero sí así, impresionante. Me desconectan al otro día de esa unidad y al siguiente me estaban devolviendo al Seguro Social. Ahí duré mes y medio en unas limpiezas terribles de esas quemaduras, le raspan a uno al rojo vivo, quedan, le debridan esos tejidos necróticos, pero mis piernas no responden. No, yo no sentía nada de las piernas para abajo. Le dicen, a mi familia le dicen que mejor amputar las piernas, a mí me dicen que me las van a amputar, me suben. Tan pronto ven que no hay posibilidad de infección, me suben al 7º piso para cortar mis piernas. Al lado mío, en esa alcoba, había una señora que ya le habían cortado una pierna. En ese instante entendí qué don tan maravilloso que es un dedo, una pierna. Qué regalo tan extraordinario de Dios, y yo jamás lo agradecí. Cuando me lo iban a cortar, yo hubiera sido dueña de todo el oro del mundo, lo hubiera dado, pero así sin dudarlo, por mis piernas. Me di cuenta que ese don divino, solo Dios me lo pudo devolver, me lo devolvió. Le supliqué que no me cortara las piernas. Mis piernas eran negras, no sentía nada. El lunes, cuando vinieron los médicos a hacer la visita, se dan cuenta, por primera vez me boté de la cama, mis piernas me sostuvieron, porque la primera vez me quise huir cuando me dijeron que me iban a cortar las piernas. Y me boté de la cama y me rodé como un sapito, así me rodé porque las piernas no me sostuvieron. En esa segunda vez me boté, mis piernas me sostuvieron, habían perdido el negro de mis piernas, ya no estaban sin vida, tenía unos correntazos y unos dolores impresionantes. La única secuela así real del accidente, porque todo Dios me lo devuelve, las piernas quedaron con patulequeíto, como se pueden dar cuenta, cambió el look del caminado, pero camino, gracias a Dios. Los mismos médicos reconocieron el milagro tan grande que fueron lo de mis piernas. Con los ovarios hizo algo igual el Señor. Nunca más hijos, al año y medio me empecé a engordar. Yo pensaba que era porque no hacía aeróbicos y dietas y masajes y gastaba fortunas por estar delgada. Y no. Cuando se me empiezan a formar de nuevo los senos, porque realmente sobre todo el izquierdo no tenía sino el pezón, y se empiezan a llenar y a formar y me empiezan a doler mucho. Me doy cuenta que estoy embarazada. Con eso el Señor me restituyó los senos, tuve una bebé sana y para la gloria de Dios me devuelve mi periodo, me organiza todo lo que tenía desorganizado. Rápidamente, eso es así a grandes rasgos la parte física, pero lo más lindo, lo más hermoso, es que cuando yo iba saltando y me cae el rayo, ¿saben qué? En ningún momento paré. Me vi llena de un amor impresionantemente indescriptible, es que las palabras nada dicen. Veía una luz bellísima en el fondo. Era una plenitud, un gozo, una alegría. Qué vergüenza no tener palabras para describir ese ahí. Cuando yo estoy allí en esa plenitud, vi a todas las personas aquí en un mismo instante, pero las vi su interior, no solo por fuera en su carne, sino sus pensamientos, sus sentimientos, sus pecados, toda la vi todo su interior le vi. Yo los abracé, yo quería que la gente sintiera el amor que a mí me estaba llenando, que me estaba inundando. Nadie me sentía, solo la niña mía de 9 años, cuando yo la abracé, pegó un salto impresionante, volteó a mirar y no me vio, se asustó terrible. De resto, nadie me sintió. Cuando yo estoy ahí, entre más subo ese, como un sol bellísimo, como una luz indescriptible, me encuentro con todo mi linaje, con mis padres que ya habían fallecido, mis abuelos, mis bisabuelos, con todo mi linaje. Yo les abracé, ellos me abrazaron, fue tan bello. Cuando los veo allí y me abrazan, me doy cuenta que la reencarnación no era cierto. Yo creí mucho tiempo en la reencarnación, andaba siguiéndole los karmas y todas esas cosas a una bisabuela mía y allá estaba. Allá no hay tiempo. Cuando uno está allí no hay tiempo, no hay espacio, todo es presente, todo es plenitud. Una persona que hace 10.000 años se murió cree que se acaba de morir porque allá no hay tiempo. El tiempo es una medida de acá. Cuando estoy entrando bien arriba, veo 2 árboles indescriptibles. ¿Saben por qué? Porque es que todo es amor.
Y el amor, como lo describe uno, es algo tan maravilloso. Veo un lago bellísimo y cuando me estoy acercando allí, oigo la voz de mi esposo y mi esposo me grita y me dice: Gloria, por favor, no se vaya, regrese, Gloria. Los niños, no se acobarden. Lo vi sangrando, lo vi llorando, nuestro Señor me devuelve. Qué dolor, yo no me quería venir. ¿Quién se quiere venir de ese gozo, de esa paz? Yo bajé, encontré mi cuerpo, estaba sin vida, en la camilla de la enfermería de la Universidad Nacional. Yo veía cómo los médicos luchaban para reanimarme y llegué y puse los pies aquí. Cuando yo puse los pies aquí sentí como una chupa que me jaló con violencia. Mi cuerpo saltó así como un caucho. Fue tan doloroso entrar, tan doloroso. Cuando yo estoy en ese cuerpo, qué dolor tan impresionante. Yo sentía como si me estuvieran fritando, mi carne sonaba, botaba un humo como azul. Qué ardor tan impresionante. Pero ¿saben qué? A pesar de ser tan terrible ese dolor, fue mucho más terrible el dolor de mi vanidad. Una mujer toda la vida esclavizada al cuerpo, toda, de aeróbicos diarios 3 horas mínimo. A todo instante quería estar haciendo aeróbicos y a veces hasta 2 veces al día. Esclavizada al cuerpo, creía tener unos senos muy chéveres, unas piernas muy bien formadas. Me permitía competir en maratones de aeróbicos de alto impacto. Tan orgullosa de mi cuerpo y en un momento lo veo carbón. Cuando me llevaron al Seguro Social y me vuelvo a tener el problema cardiovascular, cuando tengo ese problema me veo violentamente fuera de mi cuerpo y en ese instante ya no estaba en la luz. Empiezo a ver, a reconocer los médicos, veo que estoy ahí, cuando de pronto, qué momento tan impresionante, veo como de las paredes del quirófano empezaron a salir un montón de personas, aparentemente común y corriente, pero con una mirada de odio, de un odio impresionante. Con horror me doy cuenta que ahí están todos mis pecados. Y no fue tan fácil. ¿Saben qué era yo? En ese instante, ¿saben quién era Gloria Polo? Una atea. En ese instante yo no creía en Dios. En ese instante no creía en el diablo. Yo decía que los que creían en el diablo eran las mentes inferiores, las personas brutas y sin estudio. Y me empiezo a dar cuenta que están todos mis pecados desde los 13 años, desde los 13 añitos. ¿Saben por qué? Desde los 13. ¿Saben qué fue lo más astuto que hizo el enemigo de mi alma? Me sacó de la confesión sacramental. Hasta los 13 años yo había hecho mi última confesión con dolor, bien hecha, con mucho remordimiento y deseo de cambio. 13 años tenía. A los 13 años fallecí. ¿Y saben por qué a los 13 años fallecí? Me quedé en el pecado mortal y ahí me acomodé. Y a los 13 años, en el colegio, conocí mi mejor amiga. Me cogí de las manos de ella y me fui al fondo del abismo. Conocí el alcoholismo, conocí con ella el cigarrillo, andar volándome para del colegio. Nos íbamos a ver películas pornográficas. Con ella simplemente me hundí. Con ella cometí el peor error de mi vida, entre todos los errores. Ir donde brujos, adivinos, y ahí abrí las puertas del ocultismo. Cuando abrí las puertas del ocultismo, me engolosinaron tanto, era todo tan acertado y tan perfecto lo que ellos hacían. Me esclavicé en la astrología, en el poder mental y en todas esas cosas. ¿Saben qué fue lo más astuto de eso? Me descristianizaron. Cuando yo ya quise retornar a la iglesia, no creía, estaba totalmente cerrada, totalmente marcada por la oscuridad. Entré a la iglesia sorda, ciega, por eso me aburría en la misa, me desesperaba, nada me llenaba. Y cuando estaba en crisis, en esa crisis espiritual, voy y le digo a un sacerdote: Padre, yo creo que me voy a condenar. Y me dice: no, Gloria, que lo diga otro. ¿Cómo que condenar? ¿Cómo así? Le dije: sí, Padre, me voy a ir para el infierno. Si existe, yo no estoy creyendo en Dios, no estoy creyendo en nada, ayúdeme. Me dice: ¿cuál infierno, mija, si el diablo no existe? Ay, ¿quién dijo miedo? Me sentí, ahí de verdad que me sentí hundida, me sentí estafada y yo dije: Dios no existe, el diablo tampoco, yo como una boba creyendo en esas cosas.
y desde ahí empecé a andar con gente muy científica, muy intelectual, y cuando me cae el rayo pienso que la gente se muere y se acaba, y que somos animales con inteligencia. ¿Ustedes se imaginan una realidad espiritual tan terrible, ver que vienen los pecados por mí? El horror, mire, yo no le deseo esto a nadie, el pánico que uno siente cuando yo los veo y veo que no hay nada que hacer, no me sirve la razón, porque al principio pensé que era mi cerebro que estaba sin oxígeno, estaba diciendo estos brutos no me están oxigenando bien. Bueno, quise buscar mis razones científicas y veo que no. Ellos se acercan por mí, identifico desde los 13 años cada pecado que yo cometí, así cronológicamente los veo. Salí pavorizada, horrorizada, y no sé en qué instante atravesé la pared del quirófano. Cuando yo atravesé la pared del quirófano fue ¡zas! Un salto al vacío, otra vez. Ya no estoy aquí, entro de arriba abajo así, de la luz a la oscuridad, entré en unos laberintos como panales de abeja, como encrucijadas, tan difícil de describir porque como no es físico de decir 3x3, es vivo, es vivo. Yo pasé donde había luz, ustedes vieran la hermosura de esas personas que estaban en esas celdas. El vestido era como un sol, para mí fue tan bello, ni siquiera, los de puro arriba no se le veía el rostro de lo hermoso de resplandor de la luz que daban ellos, de sus vestiduras. Cuando estoy terminando la luz, veo a mi mamá, donde hay luz, tan linda, tan hermosa que estaba. Me doy cuenta que ese vestido, porque cuando uno está allá, ¿saben qué? Uno, la sabiduría y el conocimiento y el entendimiento queda en plenitud, uno queda en la plenitud y uno queda en todos los tiempos, el presente, el pasado y el futuro de la humanidad, todo queda en un tiempo, toda la plenitud se da. En esa plenitud me doy cuenta que mi mamá, esas vestiduras, fue porque ella fue una mujer de infinita caridad. ¿Y saben dónde le vino esa infinita caridad siendo tan pobre, tan humilde, de la cual yo me avergoncé? Imagínense una doctora en un nivel social levantadita y la mamá con cuarto de primaria, toda humilde. Para mí mi mamá no valía nada porque no tenía estudio. Y el Señor me muestra la grandeza de mi mamá en su humildad. Descubrió a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Fue una mujer eucarística, de adoración diaria, de Eucaristía diaria, de rosario diario. Era una mujer que se dejó transformar totalmente de Cristo. Cada vez que ella consumía la Eucaristía, esas eran las vestiduras que ella tenía, el resplandor de sus vestiduras era toda la Eucaristía. Jesús sacramentado la había vestido como hermosa, bellísima, y por eso era tantas gracias que ella tenía para amar a todos los que le hacían daño. Ella perdonaba a todo el mundo. Ella era el piso. Yo le decía, usted es el tapete de todo el mundo la pisotea y usted sale a abrazar al que la pisa. Esa gracia la recibió ya el Santísimo y no me pude quedar con mi mamá. Mi libertad, mi orgullo, decía, a mí nada me queda grande, de nada me servía, yo descendía así. Cuando yo empecé a andar en la oscuridad, las personas también se empezaban a deformar, el pecado deforma fea a las personas, pero cuando yo oigo que en mi interior se mueve, huele horrible, 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 pero espantosa, y siento como chillidos dentro de mí, me miro, ustedes no se imaginan el grito, el horror, yo gritaba, ay sí que peor de horrorizada. Veo que el pecado no está afuera, el pecado es parte mío, habita dentro de mí, que yo estoy como, hagan de cuenta como si fuese una bolsa de basura, pero es una imagen porque es terrible, una bolsa de basura y yo estoy metida allá, así totalmente encadenada y todo el pecado habita en mí. Desde muy pequeña el pecado que más cometí fue la mentira, era súper mentirosa. La mentira, uno entre más miente, más se desarrolla y más crece eso. Y eso es viviente. Y estaba totalmente encerrada hasta llegar al peor de las mentiras. Tenía todos los pecados encima y me consideraba santa. Y yo decía, Dios no existe, pero si existe no hay problema. No hay problema. Porque yo soy muy santa, yo a todo el mundo ayudo, yo soy buena. Miren, ¿cómo huye uno de sí mismo? Entendí cuando el Santo Padre dice que el infierno no es un sitio, sino un estado del alma. Mi alma estaba totalmente putrefacta y llena de todos esos pecados que vivían y habitaban en mí. Yo no sé si ustedes han tenido experiencias donde hay oraciones fuertes y hay liberaciones, el olor que nadie resiste y de una cosa que sale dentro de una persona. ¿Usted se imagina estar uno lleno de todo eso? Cuando voy terminando el descenso, estaban unos barriales terribles, unos lodazales, ya las personas ni siquiera se veían.
estaban totalmente sumergidas entre esas cosas. Gritaban y se lamentaban, avergonzadísimos, cuando oigo a mi papá. Ustedes no se imaginan el dolor de mi corazón a oír a mi papá. Mi papá gritaba y gemía avergonzado, y me doy cuenta que él está en un barrial terrible, en un pantano espantoso. Le grito a mi papi: papi, ¿usted qué hace aquí? Mi papá lloraba y lloraba y salió de ese pantano toda. Y decía a mi papá: mi hija, el adulterio, mi hija. Mi papá jamás pensó que tener otras mujeres fuera de la casa fuera pecado. Jamás pensó que le estaba faltando. Él era un hombre machista, esos de pueblo, esos que creen que eso es, creen sementales, que tienen derecho a tener todas las mujeres del mundo. Y él lloraba en una vergüenza terrible. ¿Saben por qué? Cuando ustedes están allá se van a acordar de mí. Miren, hay dos cosas terribles que le duelen a uno. Una, la respuesta que uno le da a Dios, la respuesta que le da uno a nuestro Señor, su amor, su misericordia. A ver cuántas cosas le protege Él a uno, cuánta bondad y cuánta misericordia sobre uno, cuántas personas se envía por uno. Pero ¿saben qué es lo que más le duele a uno? Ver que la cruz no fue hace 2000 años. Como allá no hay tiempo, hay un Jesús crucificado sangrando mientras haya humanidad pecando. Cuando uno ve esa prueba de amor de un Cristo doliente por uno, ¿qué más? Y la respuesta mía, la respuesta de cada uno de los que estamos allá, porque uno cuando está aquí, perdónenme el término, a mí todo me valía 5, yo no creía en nada, solo creía en mí mismo, en pasarla sabroso y ya. Allá qué dolor tan grande, la respuesta de uno al amor de Dios. Y el segundo dolor bien grande, ¿saben qué es? Que cuando yo me condeno, cuando yo decido darle la espalda a Dios, lo más triste, ¿saben qué es? No me reciben solito. Si yo decido las tinieblas y la oscuridad, el mal, caer en las garras de Satanás, yo no me puedo ir solo, me tengo que ir acompañada. Mi mejor amiga llegó al colegio. ¿De dónde venía? Ya de un hogar destruido, sin moral, sin costumbres sanas. ¿A quién cogió? La más juiciosa del colegio, a mí. Y en un momentico yo me volaba con ella, hacía la misma vida de ella. Cuando uno va a hacer algo malo, ¿lo hace solita? No, se acompaña. ¿A cuántos se llevan? El dolor de mi papá, ¿saben qué era? Cada vez que mi papá estaba en adulterio, y eso los hijos, la experiencia de los hijos viendo esto, cuando mis hermanos estaban tomando, o incluso yo también era alcohólica, todos tomábamos en mi casa, tomando, borrachos, fumando, de parranda en parranda, porque eso cuanta fiesta había, ya estábamos metidos nosotros. Y sobre todo cuando mis hermanos estaban acostándose con otras mujeres, mi papá gritaba de dolor. Qué tormento tan terrible el ver que sus hijos estaban repitiendo la misma historia de él, gastándose el dinero del hogar y todo con mujeres en la calle y todo eso. Mi papá lloraba de dolor. Eso es lo que más le duele. Si yo me pudro, no me quedo ahí, yo daño todo lo que me rodea. Si yo soy un papá y soy mentiroso, o una mamá y soy mentirosa, mis hijos que aprenden. Si yo soy envidiosa, mis hijos que aprenden. Si yo soy egoísta, mis hijos que les enseño. Si yo ando hablando más de todo el mundo, que aprenden mis hijos. Imagínense el dolor de mi papá ahí viendo a sus hijos en la misma vida de él. No me pude quedar con él, ni siquiera con mi papá me pude quedar. Me doy cuenta que ahí estaban, esos pantanos estaban todos los que habían pecado en el cuerpo, que habían usado el cuerpo para simplemente esclavizado al placer y no me pude quedar con él. Yo terminé mi descenso, llegué a una parte plana en un horror terrible. Veo que debajo de mí se abre un torbellino y yo simplemente soy chupada y me voy de cabeza en ese hueco. Cuando me voy de cabeza en ese hueco, yo veía que si se abría la boca de abajo, más nunca iba a volver. Cuando estoy entrando allí me sostienen de los pies, gracias a Dios, y de inmediato todas esas cosas que habitaban, ¿saben qué era? Una oscuridad, unas tinieblas vivas, un odio vivo, un odio indescriptiblemente
pavoroso, no había candela y yo sentía que me estaba ardiendo, que me estaba estallando. Yo que había experimentado el dolor de una quemadura, no en mí, siquiera medio parecido al dolor que se siente de la quemadura de allá, de ese odio que quema, que devora. Se me botan todas esas cosas y ellas gozaban. Entre más angustia me daba a mí, más gozaban esas cosas que se me habían botado de mí, eran como si fueran sanguijuelas. Y en ese dolor yo gritaba horrorizada: almas del purgatorio, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo le grito a las almas del purgatorio, ustedes hubieran visto qué momento tan terrible, qué dolor. Empezaron a rechinar los dientes y lloraban y gritaban millares y millares y millares y millares de personas que vivían en ese pantano de odio. Veía cómo salían esas personas. Me doy cuenta que ahí estaban todos los que se habían suicidado y estaban esperando. Allá no se llama tiempo, allá es orden divino. Matarse es salirse del orden divino. Aquí sería tiempo, el tiempo que dejaron de vivir para pasar por lo que yo iba a pasar allí. Cuando yo las vi a ellas, sobre todo ver tanto joven, ustedes no se imaginan el dolor de ver tanto joven. Yo empecé a gritar: por favor, ¿quién se equivocó? Miren, es el colmo que por acá también se equivoquen, si yo iba derechito para el cielo. Yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo a nadie le hacía daño, yo le daba mercado a los pobres. Antes de la quiebra económica duré 6 años trabajándole casi gratis a los pacientes. Le dediqué la vida a ayudar a la gente. Es el colmo que aquí se equivoquen. Y desesperada grito: es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo grito que soy católica, vi unas escaleras. Cuando grito que soy católica, me doy cuenta que ser católico no son ni ladrillos ni sacerdotes. Me doy cuenta que es el corazón de Cristo Jesús, sangrando, latiendo, vivo. Y me doy cuenta que me asiste como mamá. ¿Saben por qué? Porque habían tinieblas sin esperanza y veo unas escaleritas con luz. ¿Ustedes se imaginan una luz en las tinieblas vivientes encima del hueco? Vi a mi papá casi a ras del hueco y 4 escalones más arriba mi mamá con muchísima, muchísima luz. Cuando yo los vi a ellos me dio tanta alegría y empecé: papito, mamito, por favor, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Cuando ellos bajan la vista y me ven allí, ustedes han visto el dolor tan terrible de los ojos de ellos. Mi papá empieza a llorar y se pone sus manos acá y tembla y decía: no, Dios, mi hijita, no, Señor, mi hijita, no. Cuando yo lo veo a él ahí llorando por mí, me doy cuenta que ellos están ahí no porque me puedan sacar, sino que le están respondiendo a nuestro Señor cómo me han educado, cómo me han evangelizado, cómo con su testimonio, más que con sus palabras, han imprimido en mí. ¿Y qué han imprimido en mí? Mi mamá estaba sin llorar, ¿saben por qué? Tenía dolor, pero tenía paz, porque ella toda la vida nos quiso llevar al camino del Señor. Mi papá lloraba y gemía porque él se preocupó mucho por darnos carrera, sacarnos adelante, darnos estudio, pero se le olvidó un detalle: teníamos alma, éramos eternos, no perecederos, no estaba sacando hijos para el mundo, sino hijos eternos. ¿Cómo él nos había enseñado a amar a Dios? Con la paternidad que Dios le había dado. ¿Cómo ellos, los padres, nos habían enseñado a través de su testimonio a amar al prójimo y mostrarle a Dios cuánto lo amábamos? Cuando yo veo el dolor de mis padres, yo empecé a gritar con un dolor impresionante: por favor, miren, yo no tengo que estar aquí, yo soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo grito de nuevo que soy católica, se escuchó una voz tan dulce, tan dulce, tan dulce, todo se estremeció de amor, todo. Esas cosas no aguantan y después de postrarse piden permiso y se va esas cosas horrorosas, indescriptiblemente vivas, y se abre una boca y se van. Y hay paz para las personas que estaban allá y para mí. Y me dice esa voz: muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Jaque mate, me rajaron, qué susto. Yo dije: son 10, ¿y ahora qué hago? Y pensé yo: no, muestra a ver. Y yo dije: ya sé, voy a echar carreta con ese cuento de mi mamá del mandamiento del amor. Y me imaginaba haciendo un discurso. Y dije: el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y me dice esa voz tan bella: muy bien.
¿Y tú lo has amado? Y yo grité, yo sí. Cuando me dijeron no, todas las máscaras de santa se me cayeron al piso. ¿Para qué me servía que todo el mundo me creyera una santa aquí? De nada. Quedé al desnudo. Y cuando me dicen, no, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, y muchísimo menos al prójimo como a ti misma, porque tú hiciste un Dios a tu acomodo. Solo te acordabas de tu Señor en momentos de necesidad, de sufrimiento, de dolor. Ahí salías corriendo, te postrabas, y tus peticiones: dinero, prosperidad, bienestar, Señor. Si tú me dieras una casita, Señor. Y tan pronto se te concedía la bendición, ya estabas mirando, uy, pero tanta gente con esa gente que vive tan bien, y uno viviendo en esta mugre casa, estos no sé qué. Siempre que se te concedía una bendición, de inmediato mirabas más arriba, llena de codicia, de envidia y comparándote. Nunca miraste hacia abajo con compasión a los que estaban debajo de ti, porque tú todo lo medías en el dinero. Tú tenías un Dios, esa idolatría que te tiene allí, ese Dios era el dinero. Cuando a mí me dicen que el Dios mío es el dinero, yo grité, pero ¿cuál dinero? Si yo allá en la tierra dejé muchas culebras. Y hasta ahí hablé. En ese instante me abren el libro de la vida. Qué hermoso, yo no lo puedo describir. Es más, Dios me tiene borrado todo. Donde yo tuviera esa plenitud, mi cerebro no lo aguantaría. Por eso me da tristeza cuando veo a las personas tratando de racionalizar a Dios, porque no se puede, ni el cerebro de uno se aguantaría todo eso. Veo mi vida desde la fecundación hasta el momento de la muerte, pero no simplemente uno ve la vida que se paró, que toda la vida tal cual lo que uno hace, todo queda a la luz, pero ve uno lo espiritual, que es lo que uno no ve. Estamos en un mundo espiritual, o sea, tenemos carne, pero tenemos alma, tenemos espíritu, y ve uno a nuestro Señor con la Virgen, con los santos, con los ángeles, en una cercanía pero profunda, tan cercanos, tan profundos, y ve uno aquí dentro el fuego de Dios en el alma de uno, aquí dentro, y ve cuántas cosas lo protegen. Por ejemplo, a mí me iban a violar a los 3 años, y yo nunca me imaginé que a mí me fueran a violar a los 3 años, y ver la protección divina. ¿Y saben por qué se dio esa protección divina? Porque ¿cuántos niños han violado? ¿Y saben por qué? Porque había una mujer santa, que fue mi mamá, de una profundidad con Dios impresionante, una unidad con Dios impresionante, y ella siempre oraba por la protección de nosotros, y mientras mamá estuvo viva nunca nos pasó nada. Y eso que salíamos borrachos, ebrios, manejando el carro a irnos de paseos, de parranda y de todo eso, y nunca nos pasó nada, ¿sí? Mi mamá siempre le pidió a Dios la bendición, que nosotros fuéramos ilesos en todas las cosas donde no, y por eso ese violador no me mostraba, me llamaba, y yo cuando iba a ir, el ángel custodio me jalaba de acá y no me dejaba ir, y me agarraba. Tenía la autoridad que le había dado una mamá santa, porque uno quiere andar en prostitución, andar haciéndole daño a la gente y querer hijos santos e ilesos. Y Dios le muestra, el mismo pecado de uno es lo que le daña la fortaleza y le tumba las gracias a los niños. El mismo pecado de uno hace de nuestros hijos frágiles, hijos expuestos al pecado y al daño de los demás. En el libro de la vida también ve uno la fuerza del mal tan impresionante, cómo lo asedia a uno para hacerlo caer, y cómo él envía a las personas, y generalmente donde más le duele a uno, que son las personas cercanas, para que cuando a uno le hagan daño uno se envenene y se llene de resentimiento y de odio. Cuando él odia, anida, y es que el odio es terrible. ¿Saben qué veía? En el momento en que se unió el óvulo y el espermatozoide, un chas, como si fuera una chispa, como si fuera una explosión hermosísima, y se forma como un sol bellísimo, mi alma. Y desde ese instante, en esa plenitud de Dios, el alma de uno es imagen y semejanza a nuestro Señor, y nuestro Señor le muestra cómo está el mundo, cómo está el universo, cómo las personas simplemente van siendo revestidas de la bestia, cómo el pecado va invadiendo y va destruyendo un alma limpia, un alma brillante, un alma luz, y la va llenando de tinieblas, de oscuridad, y la persona poco a poco se empieza a encerrar en sí misma y a llenarse de odios y de maldad y hacerle daño a los demás. Y como uno, desde el momento en que le muestra a Dios la vida, de uno le muestra, tú estás aquí como un puntito, pero eres muy importante para Dios, y todo lo que tú haces, todo el
universo lo recibe, todo el universo, sea de bien o de mal, todo el universo lo que uno hace. ¿A usted no les ha pasado que a veces dicen, esto ya lo viví? Y por eso yo creía en los karmas, porque yo decía, a veces me aparecía, esto ya lo viví, esto no sé qué. ¿Saben por qué? Porque es que uno sale de la plenitud de Dios y en Dios todos los tiempos son presentes, todo. Y entonces uno llega en un instante aquí de tiempo terreno, pero sale de la plenitud de Dios y en ese instante el alma es imagen y semejanza de Dios. Entonces uno tiene un gran amor, un infinito amor, quiere hacer de todo acá. Y Dios le concede lo más fácil. Y ya tiene una misión y ya tiene talentos. Y Dios le da los talentos para la misión que Dios le da a uno acá. Y no se la da, uno mismo la escoge. Desde ahí, por eso hay momentos en que hay como fogonazos donde se prenden de la plenitud de Dios, desde uno salió de la plenitud, y hay momentos que son tan importantes que Dios se los deja ver, y eso se llama orden divino, ¿sí? Pues ya ahí veo mi alma hermosísima, bellísima, blanca, un infinito amor, y duré hasta los 7 años con un amor impresionante por todos los pobres, los necesitados, los débiles, un deseo de cambiar al mundo, una infinita bondad, hasta que empecé a llenarme de pecado. ¿Saben cuál fue mi primer pecado por cuenta mía? La desobediencia, y la tapé con una mentira. ¿Y cómo conocía la mentira? A los 4 años y medio, mi papá lo llegaron a embargar, todo el mundo se escondió, y ¿qué dice mi papá? Mi hija, vaya, dígale que yo no estoy, que no hay nadie aquí, que no sé qué. ¿Y qué salió la niña a decir una mentira? ¿Quién le enseñó? El papá. ¿Qué hizo mi papá? Imprimió en mí una semilla de muerte. Es como cuando alguien contamina de sida, queda O positivo, queda contaminado, no está enfermo. Y cuando me enfermé, cuando fue mi pecado, cuando yo, después de estar adulta, lo analizo con memoria, ya con razón, y empecé a pecar para evitar un castigo. Y entró, y ese puntito que había puesto mi papá ahí se abrió, porque ya era mi pecado. Y se empezó a desarrollar la enfermedad de la mentira. Y me volví una mentirosa espectacular. Y empiezan todos mis pecados. Abrí una mentira, un pecado, y entran todo lo demás. Esa alma blanca se empezó a manchar y a manchar y a manchar. ¿Y saben cuándo volvió a quedar limpiecísima mi alma? En mi primera confesión. En mi primera confesión. ¿Y saben qué? Fue lindo. Unas monjitas me prepararon y me mostraron que yo estaba ofendiendo a nuestro Señor y que yo le había dado la espalda al Señor. Y yo lloré. ¿Y saben qué vi? Que es una confesión. Yo decía, ¿yo qué me voy a confesar con esos hombres que son más malos que yo? Unos homosexuales, unos ladrones, bueno, tenía una lengua así, pues, súper larguísima. Me decía, Señor, ¿quién te creías tú para hacerte Dios y juzgar a mis ungidos? Me decía, son de carne, pero la santidad de un sacerdote, me responde, la comunidad donde yo entrego ese don. Y me mostraba que un sacerdote es un don divino que nace del mismo corazón de Dios, y que el sacerdote puede ser el hombre más malo del mundo, pero él está herido de amor. Y en el corazón de un sacerdote, esa herida de amor, en esa herida de amor Dios pone su cruz. ¿Qué es el confesionario? Es una lavadora de almas. ¿Con qué las lavan? Con la sangre del Señor. En el corazón del sacerdote uno ve lo espiritual, y eso que yo no me acuerdo de todo, simplemente son fogonazos, así, recuerditos muy rápidos. El sacerdote, en esa herida, Jesús pone la cruz sangrando. El alma sube a la presencia de Dios, el alma tiene un entendimiento por encima de la inteligencia humana, es velado porque el cerebro no lo aguantaría toda la plenitud de un alma, y sube allá, al estrado, y el diablo es llamado, el mal. Cada pecado que uno confiesa a nuestro Señor entra con su sangre, lava. Imagínense, uno está embarrado, huele mal, sucio, el alma se pone como barriales putrefactos donde habitan esas cosas, y nuestro Señor limpia y el alma queda preciosamente limpia. Cuando uno se levanta de un confesionario, esa alegría y esa se siente uno livianito, porque es que el pecado pesa. Y cuando uno recibe a nuestro Señor en la Eucaristía, ese gozo de la primera comunión, y duré con muchísimo, hasta los 13 años duré con un gran gozo cada vez que comulgaba. El alma mía se había desocupado del amor de Dios. A medida que entra el odio, sale el amor, y va volviéndose mentiroso, sale la verdad de Dios, se va de uno desocupando
de Dios y entran las tinieblas a habitar. El alma va siendo revestida de tinieblas. Cuando el alma se confiesa y recibe a nuestro Señor llena el alma de amor y de misericordia. Y la persona quiere cambiar al mundo y transformar al mundo por la gracia de Dios, porque a eso vinimos. Esa es más o menos cómo vi mi alma y cómo la Eucaristía hacía la gran obra de amor, esa gran obra de transformación. ¿Y saben qué? El sol de la entrada de allá, ¿saben qué era? ¿Qué es? La Eucaristía. No hay otra puerta, no hay otro camino, no lo hay. Solo por la Eucaristía se entra al cielo, no lo hay. No lo hay. Para todas las religiones, todos pasan por la Eucaristía, si no, no hay entrada. La única entrada ahí es el corazón abierto de Cristo. El corazón abierto de Cristo es la Eucaristía. Para mí fue maravilloso ver el milagro que es una Eucaristía. Cuando hay una Eucaristía, ¿sabe qué pasa? Hasta el universo se recrea. Es como si fuera una resurrección, como si fuera algo muerto que empieza a vivificarse. Y ¿saben de dónde? Ver la tierra tan chiquitica en un universo tan gigante y ver que esa tierra palpita y palpita y vive y es por la gracia de la Eucaristía. Para mí eso no lo puedo describir, pero es algo maravilloso. Donde se une la plenitud en una Eucaristía, desaparece todo lo físico y se une la divinidad con la humanidad. Se une el Padre Santo, la Virgen, los santos, todos al gran milagro de amor que es Jesús en la Eucaristía. ¿Y cómo imagínese uno recibir a Jesús, comerse a Dios? Comerse a Dios, ¿ustedes han pensado que es comerse a Dios? El milagro tan grande. ¿Y qué le duele al Señor? Que el que consume el cuerpo y la sangre del Señor, aquí, ahí mismo hablando mal del sacerdote, hablando mal de la humanidad, destruyendo con esta lengua asesina. Bueno, me voy a ir por los mandamientos y les voy contando el libro de la vida así a poquito, si voy a andar más rápido con cada mandamiento. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Por encima de Dios, nada ni nadie. Nada ni nadie. La plenitud de un Dios que lo ama a uno tanto y la respuesta de una criatura. ¿Saben cuál fue mi respuesta? El Dios dinero. Subía a un rosario y tenía que bajar la cuota del carro. Y si no, a renegar y a maldecir, ¿cuál es ese Dios? ¿No es que es tan bondadoso? Amarlo sobre todas las cosas. La idolatría. ¿Qué es idolatría? Ese es uno de los pecados contra el mandamiento. No es esto. Si esta una imagen fuera una idolatría, saco todas las imágenes de mi casa y me voy para el cielo. Idolatría es todo lo que en el corazón se posesiona y va por delante de Dios. En mí la idolatría, el dinero. Era muy pobre y en esa pobreza que yo viví, juré venganza de todos los que me habían humillado. Imagínense una niña pequeña decir, cuando sea grande me voy a desquitar de todos los que a mí me han humillado. Y cuando el Señor, con la confesión y todo eso, Él me sanó toda esa parte. Pero cuando me hundí en el pecado, se me reavivaron todas esas semillas de venganza y de desquite. Me muestra el Señor la idolatría al dinero, cómo el dinero me permitió a mí humillar a las personas, desquitarme de las personas, hacerlas sentir mal, cómo el dinero me hacía sentir Dios y cómo yo daba muchos mercados y cosas de esas, pero me tenían que agradecer las cosas. Recibí la paga aquí. Y si alguien no me da, yo sea desagradecido, nunca más, que se olvide. Y me muestra el Señor que como Él me amaba tanto, me mandó la quiebra en bendición. La quiebra, la ruina económica. ¿Y por qué? ¿Saben por qué llegó la bendición? Por muchas cosas. Una, porque el Señor tenía compasión de ver que nosotros con el dinero no lo pasábamos, mi esposo en el trabajo, con sus amigos, en la empresa y todas estas cosas, se creía el mejor papá del mundo porque daba dinero, porque daba de todo en la casa, mis hijos estaban en los mejores jardines y todo esto. Y yo en el gimnasio, especializándome, trabajando y por la noche con mis amigas. Yo decía ojo por ojo y diente por diente y el que me la hace me la paga. Mi esposo tomaba, traté de que él cambiara, no cambió y dije, no, aquí igual a mi mamá oliendo, camándola toda la vida amargada, olvídelo. Mi mamá nunca estuvo amargada, la amargada era yo. Y yo también me iba a tomar con mis amigas, le daba dolor al Señor. Decía, tus hijos de padres electrónicos, huérfanos de padre y madre, qué don tan hermoso, la maternidad.
Y tú pensabas que era la mejor mamá del mundo, edificando afuera, y tus hijos entregados a la televisión, a los juegos de video, al computador. Y muestra el Señor el dolor tan grande. ¿Quiénes imprimieron a mis hijos cuando la ermita estaba abierta a los medios de comunicación? Ellos no conocieron a Dios, y el poquito tiempo que estaban conmigo le daba de mi miseria. Por eso fue una de las bendiciones por compasión a mi esposo, a mí y a mis hijos. Pero ¿saben también por qué? Porque toqué plata maldita. Yo no, mi esposo. ¿Saben cuál es la plata maldita? Para Dios hay una plata maldita, pero remaldita. Y es la plata que viene por consecuencia del sufrimiento de un hermano o de hacerle daño a alguien. Llámese prostitución, llámese secuestro, llámese extorsión. Y lo peor, en mi caso, mi esposo le vendieron unos dólares muy baratos. Pero muy baratos. Y a él le pareció el mejor negocio del mundo comprar esos dólares. Era plata del narcotráfico. Esa es una plata muy maldita. Viene el sufrimiento y el daño de muchos hogares y de muchos niños que quedan hechos pedazos en una calle, porque mi esposo quería ser un excelente negociante. Y en la idolatría me muestra la idolatría del tiempo, me dejé esclavizar del tiempo, no tenía tiempo para Dios, no tenía tiempo. Yo decía, ay, Chucho me entiende que estoy cansada. Me decía el Señor que yo siempre estaba cansada para orar, pero para irme a una discoteca, o irme a bailar, o irme a rumbear, podía estar cansadísima, pero ya salía corriendo. Idolatría, todo lo que tú pones por delante de Dios. Cuando uno se pone bravo, me empecé a poner brava con Dios. Yo, uy, no, Dios, tanto, mire, ese marido que usted me dio, un borracho, un alcohólico. Y yo decía, cámbiamelo. Y 3 oraciones me lo tenía que cambiar. Y como no me lo cambió, ¿cuál Dios? Ese Dios. Entonces me decía, Señor, yo tenía que hacer un esclavo de tu esposo y ponerlo a tu pensar y a tu sentir para que tú me amaras. Y me muestra que yo había idolatrado a mi esposo, que yo había idolatrado las cosas y que yo nunca tuve una relación profunda con él, que él siempre estuvo abierto buscándome y hasta los 13 años yo tenía una relación bella con Dios. Yo sentía su presencia, él se me dejaba ver en la Eucaristía, él dejaba ver cómo se llenaba de nube y yo sentía un gozo que me hacía llorar de la emoción, de la alegría, de un gozo, pero no un gozo emocional, sino un gozo profundo. Y cómo después mis idolatrías desplazaron a Dios y cómo mi relación con Dios fue netamente comercial. Y del primer mandamiento también me muestra el Señor el pecado de la brujería, el pecado de la adivinación, de la hechicería, y cómo a los 13 años cuando morí fui y me consagré a la bestia. Ustedes vieran lo terrible que es. Cuando yo entré a una cosa de adivinación, yo no quería ir. Yo le decía a mi amiga, no, mi mamá dice que eso es pecado. Mi amiga me decía, ¿cuál? Si no ve que ella tiene la Virgen del Carmen y el Niño Jesús, y ella antes de empezar hace una oración pidiendo al Espíritu Santo, y después sí le leía uno el tabaco y el chocolate y todas esas cosas. Y ahí me engolosiné, ahí quedé pegada en esa miel de ese conocimiento y empecé a creer en ¿cómo se llama? En contras y en agüeros y todas esas cosas. Y yo tenía una cosa que es que los contras. Duré mucho tiempo creyendo en contras. Claro que a mí me tenían protegida, pero ¿quién? Que no me le fuera a zafar. Y sí, desde ahí cuando yo entré por primera vez allí, se cayeron las defensas que daban, tumbé yo misma las gracias que dan los sacramentos. Y abrí mi mente y la puse a disposición de las tinieblas. Empezaron depresiones, miedos nocturnos, angustias. Cuando empezamos a jugar con la tabla Ouija, ustedes vieran la cantidad de cosas que abrimos y cómo me empezaron a perturbar todas esas cosas. Abrimos un mundo, el mundo del ocultismo, de las tinieblas. Ahí me consagré a la bestia. Imagínense que yo no creía en Dios, pero como me estaba yendo tan mal económicamente, yo le decía a una paciente, me dijo, es que le tiene malas energías. Y yo, bueno, fuera malas energías, va a poner la energía positiva y dele con la energía positiva ahí. Y seguía la quiebra. Entonces ya me dice, es que hay que hacer un riego. Y entonces dije, yo no creo en esas vainas, pero hágale. Y haciendo un riego con las 7 hierbas, imagínense. Y me puso en un rincón de mi consultorio, bien atrás, donde no la vieran los pacientes, una penca de sábila
Imagínense yo que me las daba tan intelectual y tan inteligente, con unas cintas y con una herradura y no sé qué más. ¿Saben qué era ahí? La puerta del infierno abierta. Fue terrible. Eso es, y cómo yo creía en las energías, en el poder mental y en todas esas cosas. Y el Señor me mostraba, te dedicaste a deleitarte en sabidurías orientales y ni siquiera tenías la protección de conocer los evangelios. Nunca te atrajo la palabra de Dios. Y sí te atrajeron todas estas cosas que extraviaron tu mente y te cerraron el entendimiento al entendimiento divino y taparon tu conciencia. Pero el peor de todos mis pecados en el primer mandamiento, ¿saben cuál fue? Los pecados de la Eucaristía. Ustedes no se imaginan lo terrible que son los pecados de la Eucaristía. Llegar uno a burlarse y a decir que es una oblea y todas esas cosas y que es oscura es todo lo que se inventan. Después de haber tenido experiencias tan profundas, todavía una persona que nunca había tenido, pero Dios me había regalado muchas gracias, porque mi mamá era una mujer eucarística y Dios derrama, cuando una persona se acerca tan profundamente al corazón de Dios, Dios derrama muchas bendiciones para los demás, para los hijos. Y entre esas yo tenía profundas experiencias con el Señor eucarísticas, y de llegar de ahí a llegar a burlarme de la Eucaristía, se me cumplió literal. El que come el cuerpo del Señor y bebe su sangre indignamente, come y bebe su condenación. A los 13 años me volaba para todas partes y no me confesaba. Y para que mi mamá no me regañaba, me comulgaba así nomás. Vieran el daño tan terrible no solo para mí, el pecado como no se queda en uno, para la misma iglesia, para todo, cómo se derrama el pecado. Cuando uno le hace daño a alguien, cómo se vuelven unas cadenas interminables. Comí el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, bebí mi condenación. Y del segundo mandamiento de santificar las fiestas, de no jurar su santo nombre en vano, nuestro Señor me mostraba cómo las mentiras para evitar el castigo de mi mamá nos levantó con el boninillo de batir el chocolate, con eso nos educó. Y entonces yo le tenía el pánico al boninillo. Entonces, para que mi mamá no fuera a pegar un día, le dije: mami, por Cristo lindo, le juro que yo no fui. Mi mamá quedó con el boninillo tieso y no me pegó. Desde ahí se me volvió el Cristo y el juramento un caballito de defensa. Mi mamá se levanta el bonillo: mamá, por Cristo, mire, el Cristo está por testigo. Y mamá, como creía tanto en Dios, quedaba tiesa. Y nunca me castigó. Y de ahí en adelante el Chucho está de testigo. Mira, había un trancón en madre, el Chucho sabe, y dale con el Chucho. Vea, y yo nunca, y al final ni siquiera creía en Dios y seguía diciendo que el Chucho sabía y que el Chucho estaba de testigo. Me decían: ¿quién te creías? Para anteponer a tu Señor a tus pies, pisoteando a tu Señor. Me decía: es que tú no que tenías credibilidad, no tenías palabra y te dabas la credibilidad usando a tu Señor. Y me decías, cuando me dicen de la palabra, me muestra el poder, no solo las veces que yo juré, sino una persona que consume el cuerpo y la sangre del Señor y la pone aquí en la lengua, y en esa misma lengua, en la misma iglesia, está hablando mal del sacerdote, de la vecina, de la amiga, en la misma casa de Dios, o afuera o ahí en el corrillo. Se me muestra cuántas veces yo entré acabando de consumir el cuerpo y la sangre del Señor, qué antitestimonio de vida di, qué hice con mis palabras. Y de cada palabrita que yo dije, le di cuentas a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene a Dios adentro, ¿a quién tiene? Y las palabras, cuando uno no tiene a Dios, las palabras destruyen, arrasan, asesinan. Y me muestra el Señor cuánto daño hice a la humanidad con mis palabras, cuánta destrucción. Y me muestran, mire, de las palabras así rápidamente, cuando me burlé de alguien, ¿qué sintió esa persona cuando uno se burla de ella? Cuando le pone el apodo, ¿qué sintió esa persona? ¿Y con qué derecho yo iba a lastimar a alguien? ¿Y con qué derecho yo me iba a burlar de alguien? Y me muestra el Señor que la palabra siembra aquí y cosechan después. Yo siembro hoy y cosecharán, y caerá esa cosecha sobre mis hijos, donde más me duele a mí, o sobre mí misma. Yo, miren cómo es palabra que siembra, palabra que cosecha. Yo me burlaba de una niña que era cojita y en una fiesta la ridiculicé bailando coja y hacía así de todo eso, y un hermano mío todavía baila así porque todo eso devolvió broma y chiste y todo. ¿Cómo se sintió la niña? Dios me mostró qué sintió la niña.
Y como uno mismo siembra y como uno mismo cosecha. Algún día me imaginé que yo estando sana iba a estar coja un día, pero yo le decía, miren el poder de la palabra. El poder de la palabra es arrasador. Yo decía, mamá, a mí que me parta un rayo si digo mentiras. Algún día me iba a imaginar que en pleno Bogotá me iba a caer un rayo. Sí, y miren, un momento, cosas dolorosas, pero ahí cuando se devolvió sobre mí, pero cuando se devolvió sobre mí duele menos, pero cuando llegas donde más le duele a uno, miren así rapidito, palabra que siembra, palabra que después cosecha. Y no es que Dios castigue, es uno mismo el que siembra y uno mismo es el que cosecha o cosechan los hijos de uno, o las personas que más le duele. En el colegio nos burlábamos de una niña que era obesa. En esa época yo era delgadita. ¿Algún día pensé que yo iba a estar gordita? No. Porque uno cree que uno es inquebrantable cuando está aquí y se siente con autoridad de maltratar a los demás. Pero hablando de la niña obesa, todas nos burlábamos en el colegio y le poníamos apodos. El Señor mostraba, esa niña no quería ir a estudiar, esa niña le sudaban las manos cuando entraba, esa niña entró en una crisis y empezó a odiar. ¿A quién? A nosotras. ¿Por qué? Conoció algo que es, si Dios es amor, ¿qué es el odio? Empezó a morir la niña, nos empezó a odiar a nosotras. Odiando ella, cuando empieza el odio a entrar, eso es un cáncer, ¡fax! Devora. Se odió ella porque ser gorda, entre más se miraba en el espejo, más se odiaba. Y inconforme con ella volvió a mirar a Dios y a pelearle porque la había hecho gorda, porque la había hecho obesa. El Señor muestra, antes de entrar al colegio, era una niña feliz y no había pensado si era gorda o flaca. ¿Y quién fue el que la destruyó? Nosotras. Cuando nosotras nos burlábamos en el colegio de esa niña, nuestra señoría le preguntaba a los padres, decía, mira lo que están haciendo con esta niña. Ah, mira, tus hijas ya son asesinas, me están matando a mi pequeña. Cuando yo entré a un colegio de ricas, a mí se burlaban las niñas de mí por ser pobre. Y el Señor iba y le decía, mira lo que están haciendo con mi pequeña, me la están matando. Ustedes nos han enseñado a sus hijos a tener caridad, amor y misericordia con sus compañeritos. Esta niña, desesperada de su gordura, ella no volvió a estudiar. ¿Ustedes creen que algún día a mí me interesó o yo me acordaba de esa niña? Nunca. ¿Saben dónde le muestran a uno allá? No hay nada que uno no haya hecho, pensado, sentido que no esté a la luz. Queda uno de tú a tú en la verdad. Pero lo más vergonzoso es el amor, ese Dios de amor, queda uno delante de Dios. Y si Dios es amor, ¿qué lo hace uno para ser justiciero y ir a dañar a los demás? Y esta niña no volvió a estudiar, ¿saben por qué? Se tomó un frascado de yodo y casito se muere la niña y perdió agudeza visual. Y el Señor me mostraba una pobre mamá sufriendo con una niña que siempre se quiso suicidar, la vida de mi amiga, de la compañerita del colegio. Se cortaba las venas, se tomaba el Racumín, se tomaba el veneno y quería suicidarse. Y llegó a crecer tanto el odio, que vivía, estaba encerrada en un cuarto oscuro. Y ya odiaba hasta la mamá y no quería que nadie la fuera a visitar. Y me mostraba el Señor una pobre mamá martirizada porque le acabaron una niña. El sufrimiento de una mamá, ver a una niña que se quiere suicidar a todo momento y que odia al mundo y que odia a Dios, sembra ahí. ¿Saben dónde me dolió? En la cosecha. Como 15 años más tarde, mi sobrina mayor, mi consentida, bueno, esa niña era mi adoración, pues la amo mucho. A los 13 añitos estaba la mamá preparando una cera y ella llegaba del colegio. ¿Recuerda cuando se usaban en Bogotá las sudaderas de licra? Muchos años que todos usaban la licra azul, un caucho azul, todos los colegios. Llegaron a 2 niñas y en ese instante la mamá le salta esa chispa y se prendió la mamá aquí. La mamá las ve y dice, salgan corriendo, mijas, y sale corriendo a apagarse ella. Las niñas entran a apagarle y le saltan esas cosas. Las 2 niñas se prendieron como antorchas. Ese caucho le derretía la carne y le tumbaba. La niña mayor abrió la puerta y salió corriendo como una antorcha y nadie la podía apagar. Cuando la apagaron, estaba totalmente destrozada. Ese caucho se le llevó casi toda la carne. Llega mi sobrino llorando y me dice, tía, yo no entiendo, mi casa está sola, mi mamá dice que está en un hospital y mis hermanas están en el Lorencita Villega de Santos. Y yo, ¿cómo? Y salí como loca. Fui allá, las niñas estaban ahí, no las habían atendido porque tenía que haber una persona familiar que firmara.
Cuando a mí me dejan entrar y veo mis sobrinas totalmente así, sobre todo la mayor, achicharrada, su bracito y todo así, perdónenme en el término, dije, ¿cuál es ese mal? Bueno, hice una maldición de ese Dios que se atreve a ensañarse con una criatura de estas. Ese es el Dios de misericordia. Y fui y le dije, mamá, mire lo que hizo su Dios con mi sobrina. Mire, no es que lo ama tanto. Y le mostré. Y me le fui furiosa contra mi mamá. Vea lo que hace su Dios. Y me voy a la iglesia y digo, Dios, si usted existe, que se note, que no se muera esta niña, porque los médicos decían que la niña se moría. Dios me mostró que sí existía y la niña se salvó. Qué bendición hubiera sido que se la hubiera llevado como en ese momento. ¿Saben qué? Resumiendo, la niña quedó así toda quemadita, con cirugías y todo, lo único que no le quemó fue la carita. Ustedes se imaginan, dice el Señor, mira la perversidad de una comunidad. Cuando la veían a ella, yo la llevaba a varias partes para tratar de levantarla. Entonces, uy, ay, qué asco, uy, imagínense toda quemadita, toda carbonizada, no hubo cirugías ni nada que le ayudara a ella. Toda quemadita, toda así cicatrizada. La perversidad de una humanidad, de una comunidad que le hace el asco a alguien. Esta niña, así resumiendo, mi sobrina, ha buscado empleos y de todo, y ha estudiado y en todas partes imagínense, con su manito así. Todo el mundo la desprecia. ¿Sabe qué ha pasado? Un odio. El odio empezó a crecer. Odio a la gente que se burla de ella, odio con ella misma. Y ya tiene odio a Dios. ¿Por qué le permitió quemarse? Porque está así. Y miren, tan exacto, está encerrada y ha tratado de suicidarse varias veces. Tan exacto. Sembrar, a los años cosechar. Y cuando uno está cosechando empieza a decir que cuál es ese Dios. Que cuál es ese Dios. Y es que saben que así paga el diablo a quien bien le sirve. Uno destruye aquí y esa persona destruida daña a otra. Y esa daña a otra, y esa daña a otra, y se forman abundantes cadenas de maldad y de sufrimiento. Y tristemente cuando eso se devuelve, ese me muestra el Señor el poder de la palabra que edifica. Por ejemplo, usted dice, Dios le bendiga. Por ejemplo, cuando el paisa que decía Ave María Purísima, se vieran las bendiciones que se daban. Sí, son bendiciones grandes, nadie se alcanza a dimensionar, así como la palabra destruye, la palabra que edifica, ¿sí? Esas bendiciones, decir, Dios le bendiga. ¿Saben qué? Hay un banco. Ustedes no se imaginan la sabiduría y la santidad de la iglesia. Nadie la alcanza a imaginar. Uno ve la iglesia como cualquier cosa. Es un don divino. Dios le bendiga. Dios tiene un banco. Guarda ahí la bendición. ¿Cuándo necesita la persona esa bendición? En el momento donde más lo necesita es en la muerte. Imagínense la mano de demonios encima. Y dice el Señor, esta persona la bendijo y y ahí le llega la bendición. Quizás esa bendición logra que en el último instante, así todo el mundo crea que se condenó, esa persona antes de abandonar el cuerpo pidió perdón y se arrepintió. Y Dios le bendiga. Ninguna oración que sale del corazón de un hombre se pierde jamás. Allá en el banco va al eterno presente de Dios y Dios la distribuye. Una persona que se suicidó, y si alguien oró por ella, esa oración llega en el eterno presente de Dios y Dios la distribuye. Y esa persona tuvo 8 horas antes de salir por total del cuerpo, y mientras hay cuerpo, hay tiempo y se alcanza la salvación. ¿Cuántas personas se han salvado por una oración o un Dios le bendiga? ¿Saben por qué? Por tener el corazón abierto a Dios. Eso se llama comunión de santos, eso se llama iglesia, eso se llama un Dios vivo que nos quiere salvar. Cuando a mí me estaban preguntando del primer mandamiento, me preguntan ¿qué tesoros espirituales llevo? ¿Y saben cómo iba a mis manos? Vacías. Y ustedes no se imaginan el dolor que uno siente aparecerse así en las manos a la presencia del Señor. Y me dice, ¿de qué te sirve decir que tenías tus apartamentos, tu consultorio, tu casa, que te consideras una profesional de éxito? ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió tanto culto al cuerpo? ¿Idolatraste tu cuerpo? ¿De qué te sirvió? ¿Te lo pudiste traer? Y entonces me dice, todo lo que tú tenías, lo tenías en bendición. Pero como mucho se te dio, mucho se te pregunta. De cada grano de arroz que yo boté en mi vida, le di cuentas al Señor. Mientras yo botaba la comida, nuestro Señor me mostraba,
me decía, yo tenía hambre, y me mostraba el hambre desde la puerta o desde dentro de mi casa hasta el último rincón del mundo, de las personas que se morían a diario de hambre física y del hambre espiritual también. Y ¿saben qué? En el libro de la vida me muestra el Señor, la primera vez que yo boté comida en mi vida fueron unos frijoles. Estaba pequeña y en mi familia era muy pobre y hacían frijoles día por medio, yo los odiaba. Y llegar cansada a la escuela y otro platado de frijoles. Y yo veía esos frijoles, yo, malditos frijoles, qué desgraciada vida, yo un día voy a tener tanto dinero que no vuelvo a ver esos frijoles. Lo pensaba, no lo decía, pero es que allá no hay diferencia en lo que uno dice y lo que uno piensa, ni lo que uno siente, porque es que queda a la libre. Allá se ve el interior, la profundidad del corazón queda a la luz. Boté unos frijoles un día y los tapé con la basura y mi mamá no se diera cuenta. Cuando mi mamá llegó, ya acabó, mija, sí, es que tenía mucha hambre. Miren, un pecado trae otro. La mentira. ¿Saben qué mostraba el Señor? 7 hijos, una pobreza impresionante. Mi mamá se quedó muchísimas veces sin comer, y entre esas, la vez que yo boté esos frijoles, mi mamá, el hambre más cerquita era mi mamá tenía hambre y yo boté los frijoles de su comida porque yo estaba furiosa, y ella me los dio con todo el amor y la generosidad. Ni siquiera me dijo, ay, tengo hambre, ¿cómo sufro? Ella nunca dijo, yo, pobrecita yo. Porque eso es que pobrecita yo lo inventa el diablo. Pobrecita usted cómo sufre, mire, pobrecita su marido. No, mi mamá siempre era la mujer de la gran esperanza y una sonrisa de oreja a oreja. A pesar de tanto sufrimiento, no decía, ay, qué vida tan triste, no. Estaba llena de Dios. Y me demuestra el Señor mi closet lleno de ropa. Y me muestra que tengo las ollas Rinaware y las ollas, bueno, todas esas cosas que uno cae en ese consumismo. Y siempre usaba las mismas chuchumuequitas feitas, viejitas. Eran las mismas ollas, pero tenía que llenar que las 3 vajillas, que las porcelanas, que la no sé qué. El duelo que yo le hice cuando me rompieron un jarrón Bavaria, que casi me muero, me ha costado una fortuna. Y cómo estaba mi casa llena de cosas, y me dice, mira, ni siquiera usabas una pequeña parte de todo lo que tenías. Estaba llena de banalidad, y mira, yo estaba desnudo. Me muestra la desnudez del mundo entero, y me muestra en ese instante los secuestrados, y me muestra, dice, tú hubieras orado, mira, esta persona no estaría allí. Las niñas que están violando, los niños que están violando, me dice, tú hubieras abierto el corazón a tu Señor y hubieras orado, hubieras clamado, a este niño no lo hubieran violado. Miren, mira la vida de esta niña, mira a su padre cómo la está violando. ¿Saben qué es un violador en ese instante? Es una persona que, como mantiene en pecado mortal, entonces cuando menos viene una bestia bien grandota y lo lleva a hacer cosas bestiales, pero son bestiales como ir a destruirle la inocencia a una criatura. Y el Señor me mostraba, mira, los enfermos, los secuestrados, los desplazados, y me muestra todo el dolor de la humanidad, y me dice, tú de piedra, corazón de piedra, incapaz de sentir amor. Me dice, tú le echabas la culpa a tu Señor de la injusticia social, y si existe Dios, ¿por qué tanta hambre en el mundo? Decías. Dígame en cuál es su Dios. Como a mí alguien que se me acercara a hablarme de Dios, yo decía, bueno, muéstrame dónde está su Dios. No es que es amor. Entonces le gustaba poner a aguantar hambre a la gente. No, que es amor. Mire cómo sufre la gente, mire que no sé qué. Yo me les iba así de, porque yo ese odio con la gente de Dios, ¿saben por qué? Porque cuando uno está en la oscuridad, todo el que hable de Dios es el enemigo de uno. Y me decía el Señor, nada más con la mitad de lo que tú te gastabas en gimnasios, en joyas, en salones de belleza, en moda, la mitad, junto con la mitad de lo que se gastan las mujeres en el mundo en liposucciones, lipoesculturas, cirugías plásticas, moda. Bueno, me muestra todo eso, me dice, con la mitad no existiría el hambre física en el mundo entero. Y es cuando me dice, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Talentos. Se me había olvidado que tenía alma, muchísimo menos que tenía talento, y muchísimo menos que venía una misión. Y me dice, es que tu muerte espiritual comenzó cuando a ti te dejaron de doler tus hermanos. Me decía, era una alerta cuando veías en los medios de comunicación, mataron, secuestraron, desplazaron, y tú con la lengua por afuera decías, ay, pobrecitos, qué pecado. Pero acá nada te dolía, de piedra tu corazón. Y me muestra, ¿usted no les ha pasado a veces las faltas a la caridad como son de terribles? Que a veces alguien se acerca y usted no les mira, o no les oye, o no les comparten, o si le están pidiendo no dan, y después quedan todo el día con el dolor en el corazón. Esas son las que pregunta el Señor. A mí me preguntó todas las veces y me decía, yo era el que gritaba desde tu corazón para que auxiliaras a esa persona, y tú pasaste de largo y no te interesó. Nada más una campesina en la televisión vi que le mataron el esposo, y
Y yo dije, ay, pobrecita, puse atención de dónde era. ¿Y sabe por qué puse atención? Y a mí no me interesaban los muertos. Decía tú, ay, qué pecado, pero a mí no me dolía nada. Pero esa campesina me dolió. ¿Y saben por qué me dolió? Porque era el dolor del mismo Dios que me lo puso aquí. ¿Y saben por qué? Porque yo tenía que auxiliar a esa campesina y no era que me la llevara a la casa. Yo estaba en Bogotá. ¿En dónde estaba ella? En el Tolima. Y yo fui responsable de lo que le pasó a ella. ¿Y saben por qué? Porque Dios en mí inspiró dolor y que pusiera atención. ¿Y saben qué? No era ni llevármela a mi casa. ¿Saben qué tenía que hacer? Orar. Y orando Dios me iba a inspirar qué hacer, porque la oración lleva a la acción. ¿Y qué era hacer? Porque no es solo decir Dios te bendiga y muérete de hambre. No, es compartir o poner de mi parte. El Señor lo único que quería era que yo pasara al frente y le dijera al sacerdote, Padre, vi esto en las noticias, y el padre que había hecho había llamado al sacerdote y había puesto a la orden, y la campesina había resultado en Bogotá, pero asistida por la iglesia. Donde terminó, vinieron a matarla a ella también, la guerrilla, y la pobre campesina, resumiendo, el padre le tocó conseguirle dinero y la mandó a la ciudad más misericordiosa del país, a Bogotá. Y en Bogotá todo el mundo le cerró las puertas, las cartas de recomendación y todo. Resumiendo así, a velocidad, porque Dios le muestra qué sintió. ¿Qué sintió un niño cuando le estaban matando a su papá? ¿Dónde se escondió? ¿Cómo tembló el niño? ¿Cómo tembló la mamá? ¿En dónde estaban escondidos? Le hace partícipe del sufrimiento que siente cada persona, cómo ha vivido su vida. Esta campesina, resumiendo, al no conseguir trabajo, ¿sabe quién la gozó? El hombre donde ella se quedaba, donde se quedaba al pie del hospital, en la Plaza de los Mártires, por allá, en Bogotá, en un sitio, ahí se iba a quedar, le cobraban 2.000 pesos por quedarse en un colchón, debajo de unas escaleras donde habían ratones y de todo eso. Allá se quedaba ella con sus 2 niños. Y la terminó metiéndola en la prostitución. Así le muestra el Señor, me dice, mira. Así le muestra el Señor, cuando uno le cierra el corazón a la caridad y le muestra qué pasó con esta persona, qué pasó con esta, mira su vida, mira esto, mira este desorden, esta falta de amor y de caridad. Y del tercer mandamiento es santificar las fiestas, el Señor me muestra, yo no alimenté mi alma. Me dice, hubieras cuidado un poquitico tu alma, como idolatraste tu cuerpo un poco, no estarías allí. Oración a la carrera, no ese contacto profundo y personal de ese Dios enamorado que hierve el corazón, lo inflama cuando se le acerca a una persona. Y la oración culme en la Eucaristía, porque saben que la Eucaristía no es obra de hombres. Cuando dice que cuando dice que es un cura que lo confiesa que es un cura, está faltándole uno a Dios, porque es el mismo Dios el que se dona. Y me muestra el Señor mis faltas con la iglesia. Yo jamás me acerqué, le abrí el corazón a Dios. Oración a la carrera, a la velocidad. ¿Y cuál era la oración? Pide. Ni agradecimiento, ni decirle te amo, nada. Y me muestra el Señor sacramentalidad, la gracia tan hermosa de los sacramentos. Nada, no, simplemente de los 13 no me confesaba y me iba y me comulgaba así. Y por eso me muestra el antitestimonio de un católico. Por eso el católico, el juicio más fuerte es para un católico, consumiendo el cuerpo y la sangre del Señor. Y todo el antitestimonio que uno da, que le quita el marido al otro, que le coquetea, que roba, que es mal empleado, que se lo pasa hablando por teléfono, hablando mal de la gente. Por ejemplo, yo maté a mi mejor amiga, era una odontóloga, y cuando ella descubrió al esposo con otra, caímos todas hasta que no logramos, 1, que no perdonara al marido, 2, que se divorciara, y 3, se casó con un argentino. Qué alegría cuando se casó con el argentino. No, pues, qué dignidad para la mujer. La matamos, la sacamos de la gracia de Dios, la pusimos en el mundo de las tinieblas. Eso es matar. Alguien que tú arrebatas de la presencia de Dios, la pone en las tinieblas. Y me muestra el Señor, quien no alimenta el alma, ¿de quién es revestido? Pues ese es el fruto que dan.